Buenas noches. Les damos la bienvenida a la charla titulada Necesidad de una reforma a la Constitución Política de Costa Rica, organizada por la Escuela de Derecho de la Universidad Latina de Costa Rica. Asimismo, agradecemos la presencia del señor magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Fernando Cruz Castro, el catedrático por parte de la Universidad Latina de Costa Rica, el doctor Alex Solís Fallas, máster Claudio Alpizar Otoya, a la señora decana de Ciencias Sociales, doña Lucía Esquifani, al señor director de la Escuela de Derecho de la Universidad Latina de Costa Rica, el máster Jorge León Vargas, así como al público en general. A continuación, contaremos con la presencia del director de Derecho de la Universidad Latina de Costa Rica, el señor don Jorge León Vargas, quien nos dirigirá unas palabras introductorias. Muy buenas noches. Un saludo muy cordial pues, a la señora rectora de la Universidad Latina de Costa Rica. Asimismo, a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, máster Lucía Esquifani. Un saludo muy especial también a los señores invitados de la mesa principal, doctor Fernando Cruz Castro, doctor Alex Solís Fallas, máster Claudio Alpizar Otoya, quienes nos honran hoy con su presencia. Por supuesto, un saludo muy especial y muy cordial a los señores profesores, profesoras, estudiantes de la Escuela de Derecho, estudiantes también y profesoras y profesores de las demás disciplinas y escuelas que hoy también nos acompañan en este auditorio. Voy a empezar estas brevísimas palabras con un par de interrogantes. ¿Necesitamos una reforma a la Constitución política o será que todo está bien? Y que no es necesario en absoluto tocar nuestra Carta Fundamental. Y si es que acaso se necesita esa reforma, ¿cómo se hará? ¿De una manera total o de una manera parcial? El doctor Alex Solís Fallas, desde hace tiempo, pues viene planteando la necesidad de una reforma a la Constitución política a través de muchas charlas, de muchas disertaciones que él ha brindado, de conferencias, y también de varios libros y artículos que ha escrito. Uno, el último, por ejemplo, que se llama Una nueva Constitución para vivir mejor, solución pacífica para la gobernabilidad democrática. Un día conversando con don Alex, aquí en la universidad, pues ambos decidimos realizar para la Universidad Latina, para la Escuela de Derecho, una jornada de charlas acerca de esta necesidad, de esta eventual necesidad de una reforma a la Constitución política. Y llevarlas a la mayor parte de nuestras sedes. Y en efecto, iniciamos ahora el 19 de septiembre en la sede de Heredia, pasamos a la sede de Guápiles, luego a la sede de Pérez Celedón, y bueno, y hoy estamos aquí de alguna manera pues finiquitando esta corta jornada de charlas. Nos faltó Santa Cruz, Cañas, Ciudad Neily, y que en algún momento pues vamos a estar por allá, ¿verdad? Hoy tenemos la excelsa presencia de estos tres ilustres juristas, de estos ilustres personalidades de la vida pública, los cuales van a ser formalmente presentados en su momento, pero estoy seguro que los tres son muy conocidos por todos nosotros. Hoy los tenemos aquí como corolario de esta jornada de charlas para que con su experiencia, para que con su expertise nos ayuden a dilucidar
si en efecto es necesaria una reforma a la Constitución política de nuestro país. Y sobre todo, la manera de hacerla. Acompañando a don Alex a esta serie de charlas, escuché tanto a él como a los profesores que lo acompañaron, profesores de la Universidad Latina que los acompañaron, y al público en general que también los escuchó. Los escuché concluir que es necesario esa reforma. Pareciera entonces que lo que nosotros necesitamos ponernos de acuerdo es en la manera de cómo hacerlas, pareciera. La Universidad Latina de Costa Rica y la Escuela de Derecho, por supuesto, no toman partido, no toman una posición, sino que el interés fundamental de la Escuela de Derecho de la Universidad Latina es generar precisamente y propiciar este foro de debate, de diálogo, de discusión, sobre todo de reflexión. Y eso es lo que hemos querido hacer. Ese es el objetivo fundamental de la Escuela de Derecho. Citando a don Alex, en su libro, nuestro ordenamiento constitucional se organiza alrededor de la persona humana. Y la Constitución política se construye a partir de una determinada concepción ideológica basada precisamente en la persona humana, en el ciudadano, en la sociedad, en el Estado. Entonces, estimados estudiantes, estimados profesores, estimados ciudadanos que hoy nos escuchan, debemos dar ese paso esencial. Debemos dar ese paso esencial, nuestro país, nuestra institucionalidad lo pide. ¿Cuál es el paso? De reflexionar, de generar esos foros de diálogo, de discusión, de debate, y la Escuela de Derecho me parece que tiene que estar en ese escenario, propiciando precisamente esta plataforma de reflexión. Por supuesto, al final necesitaremos una síntesis, una propuesta, ¿verdad? Y lo maravilloso de esto, señores, lo maravilloso de todo esto es que somos todos, somos ustedes, nosotros, los que estamos no solo invitados a participar, sino los que tenemos la responsabilidad de participar. Tenemos la responsabilidad de hacerlo. ¿Cuándo? Ahora. Este es el momento adecuado, no tenemos otro. Propiciando debates, diálogos. Por eso yo le digo a los profesores, profesoras, llévense en este tema a sus aulas, discútanlo, sigan generando este debate, este diálogo. Estudiantes, por favor también, llévense en este tema a sus hogares, coméntenlo con sus familias, convérsenlo entre ustedes mismos, ¿verdad? Creo que esa es la gran oportunidad que tenemos en este momento coyuntural tan importante. Reflexionar sobre esta reforma a la Carta Fundamental es lo normal. Lo que no es normal sería no hacer nada. Señores, quisiera entonces con esto cerrar, dejando definitivamente en todos nosotros, en ustedes estudiantes y profesores, esta idea. Reflexionemos. Tenemos una grandiosa oportunidad, la Escuela de Derecho tiene una grandiosa oportunidad hoy generando estos jornadas de reflexión, y tendremos otra que nos parece maravillosa, y es que a mediados seguramente del mes de noviembre vamos a llevar esta reflexión a un escenario más nacional, a un escenario sociopolítico, que es en la Asamblea Legislativa, en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa, y desde ya, señores, solicito humildemente, vehementemente también su ayuda, tanto a los profesores como estudiantes, para que estemos en ese otro foro de discusión. Una charla para pensar y para meditar, y que seguramente posterior a esto, el gran logro podría ser que ustedes empiecen a leer y a profundizar sobre lo que representa una reforma constitucional y lo que representa tener una Carta Magna. Sé que todos, o la mayoría, son estudiantes de Derecho, y eso todavía los hace más responsables. Yo no imagino una patria del futuro sin ustedes los jóvenes. La mayoría de ustedes aquí presentes son los grandes responsables o los que van a disfrutar las mejorías que esta patria pueda tener. A nosotros nos heredaron una patria hermosa, una patria exitosa,
Y desgraciadamente en los últimos tiempos ustedes padecen una psicosis o el creer que esto es una patria derrotada o sin éxito. Costa Rica sigue siendo un país exitoso, muy, muy exitoso. Basta con caminar y salir un poco de nuestras fronteras, pero ciertamente ha perdido el rumbo y actividades como estas, que me merecen la felicitación para Jorge León Vargas y sobre todo para todas las autoridades y la Universidad Latina, son las que nos obligan a pensar. Pensar para después ingresar en un mundo mejor y poderle dedicar con sapiencia a nuestros hijos, a nuestros nietos, una mejor nación. La actividad de hoy la vamos a dividir en 3 partes. La primera parte, los 2 expositores por unos 20-25 minutos van a hacer una reflexión sobre lo que es una asamblea constituyente y lo que representa una nueva Carta Magna. Y en una tercera etapa los invitaríamos a ustedes a participar con sus preguntas. Vamos a iniciar con don Fernando Cruz Castro. Don Fernando Cruz es magistrado de la Corte Suprema de Justicia, integrante de la Sala Constitucional, conocida como la Sala Cuarta, y es exfiscal general de la República. Bienvenido, don Fernando Cruz. Para mí es un gusto poder participar y aceptar la invitación que tan gentilmente me han hecho las autoridades de la universidad sobre un tema que me parece que suscita muchos interrogantes, muchos, casi como un laboratorio social y político sobre eso. Vivimos con la Constitución a cuestas, pero generalmente no nos damos cuenta de lo que significa la Constitución y la convergencia entre relaciones de poder, definiciones y límites, cuáles son los objetivos de la sociedad, etcétera. Casi me atrevería a decir que en un país que ya dejó de tener ideología, porque ningún partido, díganme ustedes cuáles son las ideologías de los partidos, yo no sé cuáles serán cosas muy concretas, ¿verdad? Quitar las presas de las calles, eliminar los sindicatos, quitar las convenciones colectivas, pero ¿cuál es la visión para el país, para el futuro de los partidos políticos? Casi no lo conozco, lo que uno vio en los 40 o escucha, no lo vio, por supuesto lo escucha, no lo puede encontrar. Así es que me parece que este es un tema, bueno, que don Alex ha tenido la virtud de suscitar una controversia sobre esto. Lo único, a mi juicio, que queda de una visión ideológica del país es la Constitución, nada más. De lo demás no queda mucho. Y hagan ustedes la reflexión, ¿qué es lo que proponen los partidos desde el punto de vista de una visión, de un paradigma para una sociedad mejor? No la hay. La reforma del 43, de las reformas sociales con Monseñor Sanabria, Manuel Mora y Calderón Guardia, eso no se repite en Costa Rica. Es más, me atrevo a decir que hay reformas que están ahí que probablemente en un referéndum las quitan. Por ejemplo, el derecho a sindicalizarse, por ejemplo. Entonces, una constituyente puede ser una oportunidad para trascender en medio de un país que hace años no tiene ningún proyecto ambicioso para mejorar el estado social, el desarrollo humano con equidad. Porque se los planteo a ustedes jóvenes, ¿qué es desarrollo humano con equidad? Porque ¿en qué pensamos siempre en términos económicos en lo que es los medios de comunicación? El economicismo, las cifras nada más, pero es Estado social, el desarrollo humano con equidad. Un país que en los últimos 20 años apuesta exclusivamente al libre comercio y que ignora las graves desigualdades que se han formado en estos años. Una constituyente, sí, y esa constituyente va a tomar en cuenta las desigualdades. O todo es libre comercio. Así es que esa es la parte positiva que tiene la convocatoria.
porque es una propuesta de participación activa. Pero ¿cómo sabemos qué es lo que necesitamos? ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué dirección tomamos? ¿Cuál es la dirección de esto? Ese es el reto que plantea una convocatoria de participación de esta naturaleza. Podría ser un disparo en la oscuridad, porque se trata del pacto fundamental de la convivencia, en el que está de por medio el tema del poder. Es decir, don Alex y las personas que le han acompañado plantean algo muy atractivo, pero no es una cuestión así como de formas, no, es que es la distribución del poder. No es nada pacífico, pero quién sabe, a lo mejor así se define, se perfila, qué es lo que hace falta a esta sociedad que duerme sobre mitos, apariencias y temores. Porque, y don Alex lo ha dicho, hay temores, hay mitos. Con el cuento de que somos el país más feliz del mundo, resulta que no nos damos cuenta qué es lo que nos chima en el zapato. Los antecedentes no son muy positivos cuando se trata de incidir en una mayor democratización y el desarrollo de un Estado social. Aquí voy a ir a ciertas particularidades. Pongo el ejemplo de la constitucionalización del derecho al agua. Díganme ustedes, ¿quién no está de acuerdo con constitucionalizar el derecho al agua como derecho fundamental? Pues simplemente no se pudo aprobar. Eso no se pudo constitucionalizar. Debe ser algún espíritu que me vino a hacer difícil esto. Y no se aprobó. ¿Será cierto que las garantías sociales aprobadas en el 43 ya están plenamente asimiladas y legitimadas? ¿Será cierto eso? Nada más los invito, vean las garantías todas, la vivienda, la protección a la mujer, al niño, véanla y verán que no están todas tan asimiladas. Lo mismo puedo decir del proyecto 14.919 del 2004 sobre garantías medioambientales que pretendía definir la tutela de la tierra. En el 2004 se pretendió ir más allá que lo que tiene el 50. El 50 solo tiene un párrafo, muy importante, por cierto. La propuesta data del 2004, obviamente duerme en esos sueños del país más feliz del mundo y no se logró aprobar. Se pretendía cambiar, no voy a decir todos los detalles, era un artículo 75, artículo 76, artículo 77, artículo 78, artículo 79, 80, 81. Todas eran acciones para corregir y fortalecer el tema de ambiente. ¿Este país es un país respetuoso del ambiente? Bueno, es una pregunta. Bueno, pues no hubo forma de que las garantías del medio ambiente fueran aprobadas. Y no lo tengo en la exposición en lo que medité sobre lo que iba a compartir con ustedes. Pero ¿qué ha pasado con las consultas a la población? En el TLC con Estados Unidos no hubo financiación para los grupos que estaban en el no. No hubo ninguna financiación. Y en algunas de estas consultas, por ejemplo, la del agua, muchas de las normas que se consultaron se cambiaron en el Parlamento. ¿Qué proyecto más ambicioso? Esto de convocar a una consulta. El proyecto me refiero al proyecto de las garantías de medioambientales, pero no tuvo respaldo, porque no era de esos proyectos afines al poder fáctico y al poder formal. Esa es la variable que siempre está gravitando en esta pretensión. Bueno, cuando ustedes ven la Constitución no son solo los grupos que están definidos en la Constitución. Hay grupos que no son formales, los grupos fácticos, el poder fáctico. Eso hay que ver en la Constitución. Qué importante saber cuál es el paradigma de sociedad al que aspiramos. La convocatoria tiene ese atractivo, sin duda alguna.
pero ¿quiénes liderarán hacia dónde caminamos? Porque las ideas pueden ser un poco imprecisas. Algunos consideran que con reformas parciales bastarían, eso dicen algunos. Esa sería una solución. La otra es pensar en un proyecto ambicioso que prenda en la población y que tengamos ese torrente de cambio social que tuvimos en la década del 40, que costó vidas, sacrificios y exclusiones. Ustedes nada más piensen, lo que se hizo aquí, fundamental en el país, se hizo en la década del 40. A partir de ahí no se hizo más, y no mucho. Que costó vidas, porque lo ocurrido en el 40 no es cualquier cosa, ni fue una pequeñez. Desgraciadamente, no sé ustedes cuál ha sido la experiencia. Cuando uno pasa por el colegio, casi no analiza qué significó la revolución del 48 y la reforma social del 43, que están vinculados. Y si uno hace un examen cuando entra a las universidades, no sabe bien todo ese tema, no lo desconoce. Es decir, si se quiere hacer un cambio estructural profundo a favor de la democracia social, aquí le pongo yo una definición: democracia social y desarrollo humano. Eso es para mí la prioridad. Esa es la prioridad de distintos grupos y otros tendrán en mente otros. El camino puede estar sembrado de cardos y de minas. Nuestra deuda social se va acumulando, lo dicen los expertos. En el país más feliz del mundo, sin duda no estamos bien posicionados en indicadores de pobreza, empleo y desigualdad. La pobreza alcanzó en el 2014 el 22.4%, era 18.5% en el 2009, y el desempleo se ha mantenido cercano al 10%, con cifras más altas en empleo juvenil y rural. Para resolver esto, las soluciones son variadas y la población no tiene idea exacta de la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? ¿La población sabe cómo se resuelve el tema del empleo? ¿O el empleo es tan importante que yo estoy dispuesto a trabajar por cualquier cosa sin ninguna garantía? Eso puede ocurrir. La desigualdad en el ingreso, la desigualdad que lo dicen los informes del Estado de la Nación, en el país más feliz del mundo, es inquietante. Aunque de eso nadie habla en las campañas. En el 2014, el 20% más pobre recibió solo el 3.9% del ingreso nacional, cuando con un reparto más equitativo debería haber recibido un porcentaje cercano al 20%. Al 20%. Es decir, hay un bache de un 16% para un sector importante de la población. Los salarios reales no mejoran porque las empresas exigen mayores conocimientos, de tal forma que los trabajadores menos calificados ingresan a las filas de los asalariados peor pagados. En Costa Rica el crecimiento económico ha estado acompañado por aumentos absolutos en la desigualdad. De acuerdo con el coeficiente de Gini, con valor 0 cuando existe igualdad perfecta y 1 cuando hay desigualdad perfecta. En efecto, el coeficiente ha venido subiendo y pasó del 0.44 en el 2009 al 0.52 en el 2014. Es decir, que en medio de esta consulta estamos en una sociedad que tiene una inequidad en la distribución del ingreso. Según estándares internacionales, los países que están razonablemente bien alcanzan valores cercanos al 0.3 y los que tienen mucha desigualdad superan el 0.5. Es decir, que nosotros estamos dentro de esos, superamos el 0.5. Ah, pero eso no se ve. No, eso no se ve. Es decir, que andamos con mucha desigualdad. Sobre este tema, ¿qué nos dirán los ciudadanos que participen en una constituyente, en la consulta de cómo es el diseño de una sociedad? No será un tema fácil, no será pacífico, si es que va a tener sentido. Requerimos más justicia social, tema invisibilizado en la agenda política. Y por supuesto, todo el tema de la caja del seguro, etcétera. Todo esto tendrá que ver con la carga tributaria, la equidad tributaria,
¿Y cómo andamos en esa discusión de la equidad tributaria? Pues nada bien. Y no creo que esté en la agenda de discusión sobre una constituyente. El tema tributario es mala palabra. Y para muchos grupos ya la carga tributaria nuestra está sobrecargada. Bueno, dicen que andamos en un 14% del Producto Interno Bruto, 14%, póngale un 15%. Los países desarrollados con desarrollo humano andan entre un 25 y un 30. Y aquí, nada, que vamos a aprobar una reforma tributaria. Aparte de lo que es la evasión, que sobre eso no vamos a hablar. Y surge uno de los argumentos, que es que hay que reformar la Constitución porque el país es ingobernable. Ese es uno de los argumentos. El país es ingobernable. ¿Y esto qué es? Es la consigna de tantos años. ¿Cómo se resuelve esto de la ingobernabilidad? Primero que me digan en qué consiste y después que me digan cómo piensan resolverlo. Pues claro, cuando la gente anda en las presas, todo el mundo le dice, mire, este país es ingobernable. Entonces dice, sí, claro, es ingobernable, yo ni siquiera puedo avanzar. No, pero ese no es el tema. ¿Por qué es ingobernable? La verdad es que no creo que la Constitución tenga una relación directa con una ingobernabilidad indefinida. Yo he venido oyendo, escuchando eso de la ingobernabilidad. ¿Y cómo es que se come eso? ¿Cómo es que estos ciudadanos que van a ser consultados van a entender el tema de la ingobernabilidad? Claro, alguno diría, la culpa de la ingobernabilidad la tiene la burocracia. Otro argumento, que tiene más de 60 años la Constitución y está desfasada. Otra imprecisión, ¿en qué está desfasada? Bueno, hay artículos que ni siquiera tienen vigencia plena, aún los que están ahora. Por ejemplo, la sindicalización, que no existe en la empresa privada. Vaya usted a hacer un sindicato en una empresa privada. Eso está en la Constitución, está en la Constitución. Si quieren, quítenlo, pues en la consulta también se puede quitar. El seguro de desempleo, eso está. ¿En qué consiste el desfase entonces? Pero no hay desfase en materia ambiental, en eso nadie dice nada. En eso no. Pero ¿en qué consiste ese desfase que dicen o que se afirma o que se asume? Los 67 años en la vida de las constituciones representan una edad aceptable. Si nuestra constitución es del 49, es contemporánea de las de Italia y Alemania, que gozan de una saludable juventud. Pero en todo caso recordemos que la Magna Carta de Inglaterra es de 1215 y la Constitución de los Estados Unidos es de 1787. En estos supuestos nadie está planteando constituyentes en esas realidades. Habría que analizar el diagnóstico de la obsolescencia de nuestra Constitución. Eso es necesario. Eso no quiere decir que esté en contra de hacer esa consulta. Solo digo, bueno, ¿y por qué es obsoleta? ¿En qué consiste la obsolescencia? No olvidemos que después del conflicto armado del 48, prevaleció un espíritu reformista con tendencia al conservadurismo y el proyecto socialdemócrata fue rechazado. No hay que olvidar eso, que tampoco lo estudiamos en el colegio, ni por asomo. Las garantías sociales se mantuvieron a pesar de los deseos de las fuerzas conservadoras, porque era demasiado el precio pagado para que fueran derogadas. La idea entre muchos de los grupos que participaron en 48 era derogar las garantías sociales, y así se lo pidieron un medio de prensa a don José Figueres. Don Ali Solís publicó un artículo en el semanario Universidad y saco algunos puntos de su exposición para comentarlos. Citando a la Junta de Notables de 2013, él consigna lo siguiente: el diseño institucional mal concebido propicia la corrupción y dificulta, como sabemos, la modernización que requiere el país en numerosos ámbitos. ¿Cuál es el diagnóstico preciso, pregunto, de esta afirmación? ¿Será cierto eso? Creo que está por verse si la corrupción proviene de un mal diseño institucional. Es un tema complejo. Y les voy a dar un ejemplo. La Sala Constitucional resolvió que para poder, por razones de probidad, destituir a un diputado tenía que cambiar la Constitución. Yo no sé cuántos años tiene que estar esperando que los diputados cambien la Constitución.
Y eso de la probidad no tiene nada que ver con la corrupción, no. Y eso se va a resolver en una constituyente. Los diputados no han querido cambiar la Constitución para introducir la posibilidad de ser destituidos por razones de probidad. Estos son hechos, ¿verdad? Afirma además que quienes han ejercido la presidencia señalan que este país es ingobernable. Hablo lo mismo. Planteo la misma pregunta. ¿Por qué y cuáles son los nudos gordianos que propician la ingobernabilidad? Mientras tanto, dice don Alex, la democracia se encuentra estancada porque las instituciones y los servidores públicos han olvidado que su principal función es servir a las personas de alma, carne y hueso, a esas personas que demandan servicios y que cansadas, frustradas e indignadas se estacionan en filas interminables en cualquier ventanilla de la administración a la espera de que el sistema político en algún momento les resuelva sus demandas. También han olvidado servir a los pequeños y medianos y grandes empresarios quienes día a día se desgastan o pierden competitividad ante trámites tan simples como la solicitud de una patente o el permiso de construcción. Eso dice don Alex. Pregunto, ¿por qué son los servidores públicos los culpables? ¿Será el sindicalismo? ¿Serán las convenciones colectivas? ¿Esto cómo se resuelve? ¿Con una ley única de empleo público? ¿El poder estará en los burócratas? Está el poder en los burócratas. Eso es porque en el imaginario colectivo el poder es de los burócratas. El poder no es de los burócratas. El poder son los poderes fácticos. Esos son los que mandan. No son los burócratas. Tienen un pequeño poder, pero no es el poder total. No hace falta ninguna encuesta de opinión para comprobar que la inmensa mayoría de los costarricenses están indignados con la mala calidad de los servicios que debería prestar con calidad el Estado y la situación actual del país, dice don Alex. Con independencia de las creencias políticas o cualquier otro criterio diferenciador, la gente está harta de la situación de parálisis en la que se encuentra el país y de lo que parece ser una larga cadena de falsas expectativas y promesas incumplidas. Mientras los panameños modernizan su país en niveles inimaginables para mejorar la economía y el bienestar general de su población, los costarricenses no podemos remendar el tristemente famoso Puente de la Platina. Le pregunto a don Alex, ¿estos servicios están así y para eso requieren una constituyente? ¿Será Panamá un ejemplo? ¿Será Panamá un ejemplo? Porque no podemos tener concesiones de transporte público ¿por qué no podemos tener concesiones de transporte público que den un buen servicio y no son del Estado? ¿Por qué el público no está molesto con eso? ¿Por qué la gente, por qué no es un día y otro también el sistema de transporte público privado en Costa Rica? Eso no inquieta, porque ese no es el enfoque. Pero díganme ustedes si el transporte público en este país pasa un examen de 5 o 6. El transporte concedido a empresas privadas. Creo que voy a recortar un poco para no prolongar demasiado. Yo creo que ya me pasé del tiempo. Quedan 3 minutos. Perfecto. Ser parte del proceso de cambio, eso me parece positivo del proceso constituyente, como lo dice don Alex, pero al igual que lo pregunté antes, ¿cuál es el punto de vista que nos guía? ¿Cuál es el paradigma? ¿Cómo puedo ser lo que dice don Alex? Yo soy parte de ese proceso, quien manda, quien tiene derecho a cambiar las reglas de convivencia plasmadas en la Constitución y decidir sobre el presente y el futuro. Se trata en suma de un proceso creativo que reúne a las personas para debatir, compartir y crear ideas en relación a la visión de una nueva Costa Rica. Esto es muy positivo, pero esto requiere unos referentes de opinión para poder orientar hacia dónde vamos. Realistamente nunca hemos dicho que la convocatoria de la Asamblea Constituyente signifique, dice don Alex, como por arte de magia la solución de todos los problemas del país. Por el contrario, cada vez que nos referimos al tema, enfatizamos que para abordar con éxito la reforma integral, tenemos que trabajar desde diferentes ámbitos, uno de los cuales es la convocatoria a una asamblea constituyente. Cierto, le contesto a don Alex,
Hay mucho que ganar en el proceso y también que perder, porque hay que cambiar, toda la Constitución. Y continúa don Alex, también con el propósito de aprovechar la virtud creativa y representativa de la democracia, el proyecto de convocatoria que impulsamos establece que además de los partidos podrán proponer candidaturas los solidaristas, los ecologistas, etcétera. No hay razón para que la gente tenga que hacer las cosas como se hicieron en el pasado. Esto es muy positivo. Que no sean solo instancias políticas de participación. Es a los vivos y no a los muertos, sostiene Paine, a quien la democracia ha de satisfacer. Parcialmente. Es a los muertos como los del 48 que la democracia tiene que seguir satisfaciendo. Esos muertos de la década del 40 siguen pesando sobre nosotros, aunque nosotros muchas veces los hemos olvidado. Pero ¿cómo se financiará cada grupo? Buena idea, que no sean solo los partidos políticos, muy buena idea. Dice don Alex finalmente, hay dos formas de no hacer nada, oponerse a todo y apelar al miedo. El miedo, claro que el miedo, vean ustedes los noticieros, el miedo es constante. Cuando no encuentran algo, entonces van a las prisiones para ver cuántos se mueren al día en las prisiones. Démosle una oportunidad al diálogo y a la creatividad, cierto. No me opongo, reflexiono. El miedo, claro que sí, después de lo que yo. El miedo, claro que a veces sale el miedo. Miedo, claro que sí. Después de lo que yo he vivido, el que les habla en el 2012. Y lo que usted vivió, don Alex. Un minuto. Es prudente tener aprensión. Ha habido creatividad en reformas anteriores. Sin embargo, no han sido aprobadas por los intereses creados. Al margen de la Constitución se han creado una estructura normativa transnacional de los tratados de libre comercio, en lo que los ciudadanos tienen un papel secundario y menos las instituciones judiciales. Miedo no, prudencia, conocimiento, sí hay que tenerlo. Porque no hay que olvidar que el poder tritura sin fundamento, más que con la razón de las mayorías. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a don Fernando Cruz, el magistrado. Interesantísima la ponencia. Vieran qué feo es estar de moderador y con ganas de meter la cuchara. Pero vamos a escuchar a don Alex Solís Fallas, que ha sido el promotor de este nuevo intento de una constituyente. Alex es escritor, exdiputado, excontralor general de la República y, como decía, uno de los proponentes de esta Asamblea Constituyente. Don Alex. Muchísimas gracias a la señora rectora de esta universidad y a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales por hacer posible este evento. A don Jorge, nuestro jefe, yo soy profesor también de esta universidad y lo digo con mucho orgullo. A don Claudio que nos ayuda esta noche y por supuesto al señor magistrado don Fernando Cruz, una persona a quien admiro profundamente por su valentía y me parece a mí por ser la conciencia de la Sala Constitucional. Ciertamente, al hablar de la Constitución política, estamos hablando sobre un tema polémico, sobre un tema que invita a la controversia, porque la Constitución política contiene temas que nos atañen a todos. Por eso siempre que se habla de la Constitución se genera este tipo de discusiones, y más cuando se está proponiendo un proceso constituyente que culmine con la reforma de la Carta Fundamental. La Carta Fundamental es tal porque regula los principios ético-políticos del sistema, es decir, los nortes hacia dónde tiene que ir el aparato público, porque reconoce y garantiza los derechos fundamentales y también porque organiza, regula
y establece mecanismos de control al ejercicio del poder político. Por eso es que la Carta Fundamental es tal, por eso se dice que es norma suprema, que es ley de leyes, que es la norma más importante de un ordenamiento jurídico. Pero también es cierto que la Constitución política no es una norma eterna, no es una norma perpetua, porque la Constitución política es obra humana. La Constitución política es un producto de la cultura, como un carro, como un celular. La queremos mucho y la respetamos mucho, pero desde ese punto de vista es igual. Y así como cualquier otra obra humana responde a unas necesidades, a unos principios y a unos valores propios del momento cuando se promulga, se crean esas obras humanas, de la misma manera la Constitución política en esencia responde al pensamiento, a las necesidades, a los principios y valores de quien la promulgaron. Por eso es necesario reformar la Constitución política. ¿Es necesario una reforma a la Constitución política de Costa Rica? Sí, sí es cierto, y don Fernando Cruz y todos los entendidos que opinan sobre la materia concluyen con que sí es necesario hacer una reforma a la Constitución, simplemente por el paso del tiempo. Y este tema en el caso costarricense se acentúa todavía más cuando pensamos que esas personas que pelearon en 1948 y que nos volvieron a la vida constitucional, en lugar de poner la vista hacia adelante para promulgar una nueva constitución, se echaron para atrás y tomaron como modelo la Constitución de 1871. Y esto ha significado que desde ese año, ese origen remoto, a la Constitución nuestra se la haya llenado de parches y remiendos, lo que ha implicado en la práctica una pérdida de unidad y consistencia interna, es decir, de la fuerza y la potencia jurídica, dos elementos consustanciales y que caracterizan a la Constitución política, y que estos vacíos y muchas de las incongruencias que han provocado estos remiendos los ha venido a llenar muchas veces la Sala Constitucional, actuando inclusive arbitrariamente porque no tiene competencia para crear derecho constitucional. Esa es una de las razones por las cuales hay que modificar la Constitución, para limitarle y marcarle la cancha a la Sala Constitucional, y por otro lado, para que los operadores jurídicos del sistema y los policy makers, los gestores de políticas públicas, tengan una orientación muy clara de naturaleza constitucional. Pero uno podría disimular este tipo de deficiencias si la Costa Rica para la cual se creó esta Constitución no fuese tan diferente a la Costa Rica actual. Resulta que la Costa Rica de 1949, para no irnos al origen remoto de 1871, era una Costa Rica cerrada, una Costa Rica rural, y hoy estamos inmersos en un mundo abierto, en una globalidad y además penetrados por las tecnologías de información y comunicación. En 1949, Costa Rica básicamente exporta nada más café y banano. Hoy nuestro menú exportador sobrepasa los 4.500 productos. Para quienes dicen que no hay que tocar los derechos humanos, yo estoy de acuerdo que no hay que tocarlos para debilitarlos, pero sí para modernizarnos. La concepción de derechos humanos del 49 es bastante diferente y débil en relación a la que tenemos hoy día en Costa Rica y en el mundo. Aquella es una sociedad machista, donde la mujer no trabaja remuneradamente, donde la mujer no vota. Y ese machismo se refleja en la Constitución actual. Yo les digo a ustedes, mujeres, que son el 51% de la población costarricense, no querrían verse reflejadas con más derechos y más equidad en una nueva Constitución política. ¿Saben ustedes, mujeres, que ustedes ganan un 20% menos que los hombres en promedio en condiciones de igualdad? ¿No les gustaría a ustedes, en condiciones de paridad, ocupar la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y otros órganos constitucionales en las mismas condiciones que los hombres? Para lograr esto hay que reformar la Constitución política. En 1949 no existían las preocupaciones ambientales que tenemos en el presente. Y es cierto que se reformó la Constitución política y se le agregó un párrafo al artículo 50, pero hay que profundizar y ampliar el decálogo de nuestra propuesta ambiental.
No existían las preocupaciones que existen hoy día y que generan discusiones muy fuertes en el seno de la sociedad en relación al Estado confesional. Eso tenemos que resolverlo. Y mucho menos las muy justas reivindicaciones de ciertos grupos que claman, por ejemplo, en favor de las sociedades de convivencia, solo para citar algunos ejemplos. Pero inclusive podríamos sobrevivir con ese tipo de cosas en criterio de algunos. Pero lo que no podemos más es sobrevivir con una constitución cuyas instituciones están en crisis. Porque desde el punto de vista de la propuesta constitucional no se están resolviendo ciertos problemas que tienen su origen en la constitución política. Por ejemplo, el modelo de Estado que está concebido en la Constitución es un modelo centralizado en el Valle Central, lo cual crea dos Costa Rica, la Costa Rica de afuera, marginada, desplazada, desocupada, y la Costa Rica de adentro, que tampoco está bien, porque es una Costa Rica tensa, llena de problemas, que tiene que convivir todos los días con unos servicios que tienen su origen en la Constitución y que no están siendo bien brindados por los poderes públicos. La Asamblea Legislativa no legisla con la prontitud que demandan los tiempos actuales. Eso es un problema que se origina en la Constitución. Los diputados están muy alejados del pueblo por el sistema de elección de los diputados. La Sala Constitucional, cuando evacúa consultas de constitucionalidad y evalúa el debido procedimiento, se convierte en un factor gravísimo de ingobernabilidad, porque la Sala Constitucional se ha inventado los principios del debido procedimiento legislativo. Entonces tenemos que modificar la Constitución y decir cuáles son los principios fundamentales del debido procedimiento legislativo para que la Sala Constitucional no legisle y no se meta en una función que no le corresponde, que es de naturaleza esencialmente legislativa. El poder ejecutivo no rinde cuentas, contrario al principio de responsabilidad constitucional, porque el principio de responsabilidad que está regulado en nuestra Constitución política es de muy baja intensidad, solo sirve para los funcionarios de medio nivel. Pero las autoridades políticas superiores del sistema, incluyendo los magistrados, ministros, diputados, presidentes de instituciones autónomas, no responden políticamente, y eso se debe a problemas constitucionales. Es cierto que nada tiene que ver la Constitución política en el hecho de que llevan 3 gobiernos y este país inútil no ha podido arreglar el puente de la Platina. La Constitución nada tiene que ver en que unos obreros no hagan bien el trabajo de la Platina, pero sí tiene que ver nuestra Constitución política en el hecho de que a las autoridades políticas superiores del sistema que gestaron una y otra vez el arreglo de ese puente no respondan políticamente. Es cierto que la ruta 1856, ese trillo que quiso construir el gobierno del expresidente Laura Chinchilla, no lo hace la Constitución política. Ahí hay vagonetas, y ahí hay obreros, y ahí hay choferes. En nada de eso tiene que ver la Constitución, pero sí tiene que ver la Constitución en términos de responsabilidad, de que nada le sucedió a ninguna autoridad política superior que concibió ese proyecto y que le cuesta 30.000 millones de colones al Estado, y nadie responde. Y lo mismo el caso Soresco, pero podríamos hacer esta lista interminable. Hay que modificar la Constitución política para acentuar el sentido de la responsabilidad, incluyendo, por supuesto, la revocatoria del mandato popular. El Poder Judicial es una calamidad, y hay que decirlo, nunca hablamos del Poder Judicial. Tiene una estructura piramidal, vertical, centralista de poder. Funcionan 14 comisiones de tipo administrativo, de las cuales participan los administrados, y una buena parte de su tiempo la gastan en estas comisiones administrativas, con lo cual le quitan tiempo a la función jurisdiccional. Hay que modificar la Constitución política para romper con ese verticalismo del Poder Judicial, porque ese verticalismo termina afectando la independencia de los jueces. Hablen en privado ustedes con los jueces,
para que vean cómo se quejan por violación al principio de independencia. Eso hay que arreglarlo desde la Constitución. Entonces, hay que separar en la Constitución las funciones jurisdiccionales para que los magistrados y los jueces se dediquen nada más a administrar justicia y darle jerarquía constitucional a un órgano, el Consejo Superior de la Judicatura o del Poder Judicial o como se quiera llamar, para que se dedique nada más a administrar el Poder Judicial, cada uno a lo suyo. Esos son problemas de origen constitucional. El Poder Judicial, todos los días, a cada instante, no es de vez en cuando, lo reitero, el Poder Judicial todos los días, a cada instante viola un derecho fundamental para el funcionamiento del Estado de Derecho, el derecho a la justicia pronta y cumplida. Todos los días, y una buena parte de la culpa de esto lo tiene una sentencia. Yo siempre digo así, don Fernando, no, usted es una persona, antes dije que la conciencia de la Sala Constitucional, pero resulta que la Sala Constitucional, no sé de a dónde ni cómo, se inventa una sentencia y dice que los plazos procesales no obligan al Poder Judicial, que no hay una constitucionalización de plazos. ¿Y por qué sí para los abogados litigantes? ¿Por qué los plazos constitucionales se obligan al abogado litigante y no al juez? Ahí hay una violación al principio de igualdad, pero además eso justifica que nada le pase a los jueces con sus enormes cantidades de expedientes que no tramitan a tiempo. Entonces, para arreglar eso, porque hay una jurisprudencia de la Sala Constitucional que es vinculante, tenemos que hacer una asamblea constituyente para meter en la Constitución una palabra, que los plazos procesales también obligan a los jueces. Ustedes me dirían, ¿y por qué no mediante una reforma constitucional a través de la Asamblea Legislativa? Ya lo dijo el magistrado Cruz, porque el poder no se autolimita, porque el poder no se autocontrola. El régimen municipal en Costa Rica es muy débil porque su diseño constitucional es muy débil. No le asigna competencias ni responsabilidades. Solo hay un artículo 169 que dice que a las municipalidades les corresponde la administración de los intereses y los servicios locales. Hay que hacer una revolución en nuestro país para devolverle el poder político y económico a todas las zonas del país, y eso se logra fortaleciendo el régimen municipal, fortaleciendo la planificación, estableciendo la obligación de planes quinquenales, decenales, y eso hay que ponerlo en la Constitución, cambiando el principio de anualidad del presupuesto, que eso está en la Constitución, y otras normas que procuren el desarrollo equilibrado entre diferentes regiones. No puedo detenerme más ejemplos por falta de tiempo, pero estos ejemplos y otros que dan personas conocedoras sobre la materia nos dicen que sí hay que reformar la Constitución política y reitero lo que dije hace unos minutos. No hay nadie en este país que opine sobre este tema que no concluya que haya que reformar la Constitución política. La diferencia que se está planteando en estos momentos es sobre el procedimiento. Hay unos que dicen que se puede hacer a través de la Asamblea Legislativa y otros sostenemos que la única manera de modernizar el Estado costarricense es mediante la convocatoria de una asamblea constituyente. Quienes se oponen a la convocatoria de la asamblea constituyente han desarrollado, no ahora, por 40 años nos han llenado de los mismos argumentos. Nada de lo que voy a decir se lo están inventando ahora. Son las mismas razones que se han dicho para evitar que el Estado se modernice. Así como en Costa Rica duramos 30 años y 40 años haciendo cualquier carretera, pues de la misma manera llevamos 30 o 40 años intentando reformar profundamente la Constitución política y no lo hemos logrado. Quienes se oponen desde hace 40 años vienen diciendo lo siguiente: uno, que la Asamblea Legislativa puede realizar las reformas. Eso no es cierto. Es correcto decir que hay un procedimiento de reforma constitucional a cargo de la Asamblea Legislativa, pero la Asamblea Legislativa no le dedica tiempo que esta materia merecería. Solo lo hace, de acuerdo al reglamento, los días miércoles de 4 a 5 de la tarde, pero casi nunca llegan al punto de la agenda.
Revisen ustedes, hagan un trabajo de investigación y comparan la agenda legislativa de reformas constitucionales de hoy con la de hace 4 años u 8 años y verán que es exactamente la misma, con excepción de los nuevos proyectos que se han sumado. Que valga decir, en estos momentos hay 55 proyectos de reforma constitucional. Esto es una prueba objetiva de que se necesita la reforma constitucional que impactaría en 75 artículos, pero ahí está congelada esa agenda. Ahí está congelada esa agenda. Y no va a pasar nada. Pero además, y este es el problema más grave, además, aunque la Asamblea Legislativa aprobara reformas, también producto, en mi concepto, de una sentencia arbitraria de la Sala Constitucional, la Asamblea Legislativa solo puede hacer reformas muy superficiales porque la Sala Constitucional ha dicho que la Asamblea Legislativa en su función de poder constituyente derivado no puede hacerle reformas sustantivas al sistema. Y lo que está requiriendo el sistema son de reformas profundas. Cuando hablamos de convocar una asamblea constituyente, no estamos hablando, como lo suelo decir en otras presentaciones, no estamos hablando de ir a dar vueltitas al parque. Estamos hablando de subir el monte Everest. Y no es para mí de recibo decir que el proceso es difícil y complicado. Enfrentémoslo. Nunca puede uno dejar de hacer cosas porque son difíciles. Ese es el reto juventud que ustedes tienen. Y ya que se habló de muertos en 1948, 2.500 personas mueren. Ya que se habló de eso, copiemos ese valor y esa hidalguía y echémonos a la calle a dialogar sobre la necesidad de una nueva constitución, o que nos vamos a seguir quedando aquí con la idea de que es muy difícil y mejor no lo intentamos. Otro argumento que se dice y que se plantea es que la constituyente no es una panacea, es decir, no resuelve todos los problemas. ¿Y quién ha dicho que resuelve todos los problemas? Pero además, como argumento, es un absurdo, porque por esa ruta no podríamos nunca emprender ninguna acción humana, porque no hay acción humana que resuelva todos los problemas. No, vamos a la constituyente y resolvemos los problemas de origen constitucional. Los que tienen que ver con nosotros, a nivel personal, pues nosotros tendremos que resolverlos, con más actitud, con más esfuerzo, con un psiquiatra, con un psicólogo. Los que tienen que ver con una deficiente gerencia pública, pues tendremos que trabajar en esa dirección, y los problemas que tienen que ver con leyes, pues tendremos que modificar las leyes, pero resulta que para modificar las leyes, desde el punto de vista de los cambios profundos que requiere el sistema, primero tenemos que modificar la Constitución para que influyan hacia abajo en esas reformas que se quieren. Luego se dice que no podemos ir a una constituyente porque no estamos preparados. Vean ustedes qué argumento. 5 minutos. Vean ustedes qué argumento desarrolla la gente que se opone. Por supuesto que hay que crear las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales para ir a una asamblea constituyente. Pero nunca puede decirse en serio, cuando uno quiere cambiar una sociedad o cuando uno quiere emprender grandes proyectos en la vida, que no se está preparado. Uno se prepara para todo. Como me dijo un estudiante en el Liceo Nocturno de Atillo: Alex, no gaste mucho tiempo en esto, lo entendemos. Cada vez que juega la selección de Costa Rica, hasta los amigos nos preparamos, nos reunimos, compramos una cerveza, llenamos la hielera y botamos el televisor viejo y compramos uno de plasma. Si para cosas tan simples hay que prepararse, por supuesto que hay que prepararse para un evento tan grande como es una constituyente. Y luego hablan de miedo. Miren, en la Edad Media se habló de miedo, se convirtió a las mujeres en brujas y se mataron, se aniquilaron, se asesinaron 250.000 mujeres. El argumento del miedo es el argumento más perverso que se puede decir ante cualquier situación, porque el miedo nubla la razón. Ya estamos cansados con el memorándum del miedo. No le demos espacio al memorándum del miedo. ¿Qué es lo que nos están diciendo de manera indirecta? No es peligrosa una asamblea constituyente. No hay, para quienes hablan de miedo, un solo ejemplo empírico. Es que dicen que es peligroso. Yo les digo, ¿dónde está el ejemplo en el mundo que se fuera a una asamblea constituyente y se resultara una situación peor? Más bien los procesos constituyentes, como ocurrió en Costa Rica en 1949, le permitió a esta sociedad salir de una situación de facto a un Estado constitucional, y es lo mismo que ha ocurrido en cualquier otra dictadura.
Pero además, en condiciones de paz, todos los ejemplos que conozco yo de procesos constituyentes le permitieron a los países donde fueron a constituyentes superar alguna situación y vivir en mejores condiciones. Francia, 1958, Suecia, 1974, Colombia, 1990-91, Venezuela, 1999, y no digan que la crisis de Venezuela es producto de esa constitución, no tengo tiempo, pero eso es para verlo. Finlandia, Ecuador 2008, Bolivia 2009, Finlandia 2010, República Dominicana 2015. Todos son países que fueron una constituyente y están mejor ahora que antes de la constitución vieja. Y en estos momentos, Chile y México están en procesos constituyentes y nada está pasando, porque el principal fiscal, el principal controlador de los procesos constituyentes es el pueblo. Nada pasa, nada más imagínense que ustedes son constituyentes y que alguna o alguno de ustedes se les ocurriera como constituyentes proponer que se elimine el aguinaldo. Con las redes de información y comunicación, en instantes la Asamblea Constituyente va a estar inundada por miles de trabajadores. Hay cosas que se dicen desde la teoría, pero que no tienen lógica desde el punto de vista de la práctica. Pero además no es peligroso, porque aquí estamos hablando de un proceso planeado para que se extienda durante 5 años. Y claro, don Fernando, que hoy tienen que haber muchas dudas, si apenas estamos arrancando. Pero vamos a tener 5 años para informarnos, para prepararnos. 5 años donde el principal protagonista es el pueblo. Y la gran diferencia, y por eso este proceso está siendo escuchado por el pueblo. Un minuto. Es porque el proceso arranca del pueblo. Es el pueblo mediante un referéndum que va a decidir si vamos o no vamos a una constitución. Luego viene un cronograma de actividades que se extiende hasta el 2019. En el 2019, es decir, de aquí a 3 años, apenas estaremos nombrando mediante un proceso electoral abierto y público los miembros de la Asamblea Constituyente, que elaborarán por 15 meses, producirán una constitución, y esa constitución, para que entre en vigencia, tiene que ser votada de nuevo por el pueblo. Es decir, que si la constituyente resultó una caja Pandora o esas culebras que hablan los panegiristas del miedo, resulta que no nos agrada, pues no la votamos. Por eso este es un proceso que se inspira en los siguientes principios, y con esto termino. Es popular porque arranca del pueblo, lo conduce el pueblo y lo culminará el pueblo el 15 de septiembre del año 2021, cuando celebremos los 200 años de vida independiente. 5 años. Es pausado precisamente para que el pueblo se entere, conozca, se informe y sepa permanentemente emitir opiniones con mucho criterio. Es participativo, es igualitario, es inclusivo y no discriminatorio, precisamente por las razones anteriores. No va a quedar un solo costarricense sin saber hablar y participar. Es seguro porque las reglas de juego, desde el punto de vista jurídico, nos generan la certeza que el Estado de Derecho quiere que se produzca en el funcionamiento de la sociedad, porque conocemos las reglas del juego. Es público y es transparente por todas las razones que he dicho. Es pacífico porque lo vamos a hacer sin necesidad de ir a una revolución. Es mejor arreglar una casa en épocas de tranquilidad y no después de un terremoto. Es mejor revisar una constitución en momentos de paz que no después de una revolución. Y finalmente, es un proceso esencialmente democrático porque es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Nosotros tenemos una gran oportunidad, juventud, de ser constructores y arquitectos de nuestro propio destino. Emulemos el ejemplo de las personas que emitieron la Constitución en 1949 y hagamos nosotros la nuestra, para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan tener un país como el que nosotros hemos heredado de esos grandes hombres del 49. Gracias.